escuchando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en una nueva serie y ahora vamos a comenzar la serie Habitemos en la profundidad de Dios. Y van a ser temas en los cuales nosotros vamos a aprender que si nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, vamos a alcanzar mucha bendición y sabiduría. Y ahora el primer tema que se va a desprender de esta serie es las hermosas y contundentes, hermanos, promesas de Dios en su palabra. Por eso la bendición de hoy nos habla en el libro de los Hebreos. Váyase a la epístola de los Hebreos, en el capítulo número 10, verso 23. Ahí está el consejo de la palabra para hoy. Y yo deseo darle lectura. Cuando lo tengan, digan fuerte amén. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerdo que cuando era niño, mi padre, no siempre, nos decía: prepárense, porque mañana lo voy a llevar al parque o lo voy a llevar a algún lugar. Y yo me acuerdo que esa noche yo no dormía pensando en que, pues, ¿qué vamos a hacer? Algo nuevo, algo diferente. Y algo que tenía mi padre es que cuando nos prometía algo, lo cumplía. Y eso es algo que tengo bien grabado en mi memoria, de que siempre él trataba de cumplir su palabra. Y hay que aprender esto, hermanos. Una promesa no es promesa hasta que no se cumple. Pero lo más importante de una promesa es de quién viene. Para que una promesa sea real, necesita haber una persona íntegra. Porque si no existe esa persona íntegra, es mentira. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y a veces muchas personas nos prometen cosas, casa, trabajo, ciertas cosas. Y nosotros tenemos la esperanza a veces puesta en esa palabra que nos han dicho. Pero ¿qué pasa si esa promesa nunca llega? Es algo que hoy necesitamos reflexionar, porque una promesa incumplida solamente causa en las personas tristeza, desesperanza, depresión. Pero cuando alguien, hermanos, tiene la integridad de poner su palabra, las cosas son diferentes, porque vienen cosas nuevas y diferentes a la vida. Eso es lo que exactamente Dios está haciendo desde el principio con el hombre. Dios nunca abrió su boca para decir mentiras. Dios siempre sostuvo su palabra. Y eso es algo que debemos nosotros de aprender. Pero aquella promesa mentirosa es como el viento que llega y se va. Nunca lo vio, pero lo sintió. A veces los problemas son situaciones que nos enfrentan a buscar respuestas. Pero el hombre natural, como el cristiano que no camina, no sabe de que Dios, escuche bien, tiene promesas. Y esas promesas son las que a nosotros
nos dan el alimento a nuestra fe de que Dios esté en control. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es real, hermanos. Y la palabra de Dios hoy nos habla de que hay un lugar y hay una persona que realmente cumple su palabra. Y eso solamente lo encontramos en su palabra. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios, usted la tiene en Hebreos, nos habla acerca de qué tan importante es la palabra de Dios. Váyase a Hebreos en el capítulo número 1 y vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos, de los cuales deseo que usted abra sus oídos espirituales y que reciba la bendición de Dios. Porque la palabra dice que desde el principio Dios ha hecho, hermanos, sus obras a través de su palabra. Quiere decir que todo lo que Dios ha hecho lo ha declarado. Y dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo primeramente efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy hablando de una persona que habla y lo que habla lo cumple. Pero esto no es de ahorita, esto no es de la época de la iglesia. Dice que Él constituyó el universo. Él es el alfa, la omega, principio y fin. Un Dios que no tiene días, un Dios que no tiene principio ni fin. Es el Dios que me estoy refiriendo, Jesucristo, el cual nos está hablando aquí la palabra hoy, de que debemos de prestar atención. Esta serie es habitemos en las profundidades de Dios. Y algo que el cristiano no puede pasar por alto es ¿qué hay en esas profundidades? La cosa más importante es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay algo, sus promesas. Entonces, Dios tiene poder. ¿A través de qué? De su palabra. Y cada promesa de Dios, hermanos, tiene poder. ¿Cuánto lo creemos? Y es algo fuerte. Pero para que yo entienda qué es una promesa, voy a dar 2 definiciones para que nosotros entendamos qué es una promesa de Dios. Una promesa de Dios es el juramento solemne de que Él va a realizar algo a beneficio de nosotros. Es una promesa, un juramento solemne de que Dios va a realizar algo para el beneficio de nosotros. Algo que quiero aclarar es esto: Dios no tenía por qué dar promesas al hombre, puesto que el pueblo de Dios era un pueblo que pecador, un pueblo que no merecía nada de Dios. Pero por la gracia de Dios, la palabra a mí me dice de que hay muchas promesas de Dios que Dios ha hecho al hombre. A pesar de que nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Y su palabra es para siempre. Por eso, las promesas de Dios no son promesas vanas, sino son promesas inefables. ¿Sabe qué es inefable? Algo único, algo creíble, algo que va a pasar. Ninguna promesa de Dios
es hecha a tierra. Dios cuando habla, cumple. Dice su palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa es la promesa de Dios. La segunda declaración de que es una promesa es muy importante, porque una promesa de Dios es una declaración de parte de Dios que lleva poder para cumplirse, pero algo más, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Hoy vamos a aprender algo. Las promesas de Dios se dividen en dos: las promesas incondicionales, que no tienen condición, y las promesas condicionales. Hay muchas promesas en la Biblia, pero nosotros debemos de aprender cuáles son esas promesas incondicionales de Dios. En otras palabras, que Dios no pone condición, simplemente Él quiere hacerlas. Pero hay promesas de Dios que traen condición, y esas son las que usted y yo no queremos. Y en esas promesas está en parte la salvación. Ahora, debemos de aprender que hay promesas incondicionales y condicionales. Una promesa siempre va a llevar dos cosas: una condición y un resultado. Amén. Gloria a Jesús. Una condición y un resultado va a traer la bendición a nuestra vida. Así de que vamos a caminar en esta bendición. Una promesa incondicional de Dios, ¿cuál sería? Váyase conmigo a Josué, en el capítulo 21, 44 al 45. Cuando Dios desea bendecir, dar algo, simplemente porque es Dios, Él lo expresa y es su promesa. Entonces aquí la palabra me dice en Josué capítulo número 21, verso 44, hermanos, y 45. Gloria a Jesús. Dice el Señor en su palabra: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que Él había jurado a sus padres. Escuche bien, Dios no puso condición, simplemente dijo: tú eres mi pueblo y yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Yo juré a tus padres, y porque yo juré a tus padres incondicionalmente, sea que se porten bien o mal, yo he dicho. ¿Qué dice ahí la palabra? Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerte frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra. Marque este texto es importante. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué es el Dios que usted sirve y yo? El que todo lo cumple. Dice, todo se cumplió. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que debemos honrar. Ahora es importante, cuando Dios bendice, no importa qué diga la gente, no importa que el enemigo se oponga, usted va a ser victorioso, porque Dios lo ha dicho, y toda promesa de Dios se cumple. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, váyase a Primera de Reyes 8:56. Ahí está cerquitas también. Primera de Reyes 8, verso 56. Estamos hablando del segundo rey
Primero fue Saúl, luego David, es el tercer rey. Pero estamos hablando de una bendición muy particular, tercer rey de Israel, Salomón. Hay algo aquí que Salomón, a través del Espíritu Santo, declaró. Y este es el verso que dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Escuche bien, conforme a todo lo que él había dicho. Escuche bien, Dios habló, Dios declaró a quién, a David, que él iba a traer bendición y paz. Amén. Ahora dice: yo estoy viviendo las promesas que Dios hizo a mi padre. ¿Y qué más dice ahí la palabra de Dios? Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Cuando Dios bendijo a su pueblo Israel, hizo promesas incondicionales. ¿Qué es eso? Que no tienen condición. Él, de su propio amor y ser, dice: yo voy a hacer esto por ti. Amén. Y Dios lo cumple. Gloria a Jesús. Ahora bien, hermanos, yo quiero que usted preste atención a los que están aquí en la iglesia. A la primera slide, no, next. Y se dé cuenta de algo. A lo mejor usted es la primera vez que se va a enterar de cuántas promesas hay en la Biblia. No todas son de Dios, y vamos a aprender qué clase de promesas hay en la Biblia. En la Biblia hay 8,000, escuche bien, 810 promesas. Alguien ha dicho que hay como 33,000 versículos en la Biblia, y de esos 33,000 versículos en la Biblia, por lo menos 31,000 versículos son promesas. Pero vamos a ver esto. Imagínense, 8,810 promesas hay en la Biblia. Ahora, quiero que usted entienda, el 85% de esas promesas son de Dios al hombre. Son 7,487 promesas que Dios ha hablado al hombre. Yo no sé usted si se siente especial o querido, pero Dios, el 85% en toda la Biblia habla promesas al hombre. Luego, escuche bien, solamente 11% de las promesas en toda la Biblia son de las que un hombre le hizo a su prójimo. Eso es importante. 991 promesas están escritas en la Biblia que un hombre le hizo a otro hombre. 11% en toda la Biblia. Por eso es muy delicado cuando nosotros no entendemos Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas, porque Dios no va a dar por inocente esa acción tuya. Tanto al hombre como a Dios no puedes andar haciendo promesas a la ligera, porque Dios no hace promesas a la ligera. 85% son promesas que Dios tiene para nosotros. Gócense. Ahora bien, el ser humano, según las Escrituras, ha hecho 290 promesas a Dios en un punto de su vida. Escuchen, 290 promesas. Alguien, un personaje de la Biblia, le dijo a Dios: si haces esto, yo voy a hacer esto. Imagínense. Yo no sé usted, ¿cómo es que usted se atreve de una manera tan ligera
a pronunciar una promesa a Dios? ¿Cuánta gente le ha dicho, si me sacas de esta, Dios te sirvo? Lo sana y ¿qué pasa? Bien perdido. Vemos nosotros en la Biblia que 290 veces alguien habló con Dios para prometer algo. Santo. Es mejor, hermanos, saber que todo esto existe para escudriñar la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, de estas 290 promesas, 235 se encuentran en la mitad de la Biblia, en el libro de los Salmos. La mayoría de las promesas que ha hecho el hombre se encuentran en los Salmos, 235 de ellos. Quiere decir que en los Salmos Dios me enseña a mí que había tiempo de guerra, tiempo de paz, tribulación, angustia, y que los siervos de Dios clamaban a Dios. Habían corazones entregados, habían corazones malvados, habían corazones realmente arrepentidos en los Salmos. Y los demás que existen en la Biblia. Ahora bien, ¿sabía usted que escuche bien, el capítulo que tiene más promesas en la Biblia está en Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 tiene ese capítulo, hermanos, 133 promesas. Léanlo. Promesas buenas y promesas de bendición y de maldición. Hay que cuidarnos, hermanos, de prestar atención a esas cosas. El segundo capítulo que tiene más promesas está en el libro del Levítico. Amén. 26. Y tiene 94 promesas. Solamente ese capítulo 29 de Levítico, 26, capítulo 26 de Levítico tiene 94 promesas. Ahora bien, si usted lee el capítulo 37 de los Salmos, en casi todos sus versículos hay promesas de Dios. Quiere decir que con esta información hermosa que tenemos, es para que usted fuera a su Biblia y comenzara a devorarla y comenzara a ver, Señor, yo pensaba que no había nada para mí, pero nada, que hay mucha bendición para cada uno de nosotros. Fíjense bien, el 35% de todas las promesas en la Biblia están en 3 libros de profetas mayores, y son Isaías, Jeremías y Ezequiel. En esos 3 libros están el 35% de todas las profecías en la Biblia. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Ahora bien, hermanos, en el Antiguo Testamento hay 7,706 promesas. Hay bastantes en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay 1,104 promesas que son también para nosotros. Ahora, hermanos, con toda esta bendición, ¿no le gustaría a usted escudriñar más la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando acerca de las hermosas y contundentes, ¿qué? Promesas de Dios al hombre. Hay promesas fuertes que nosotros necesitamos. Ahora bien, yo quiero que usted como iglesia entienda lo que un día el Espíritu Santo inspiró a Pablo cuando habló a la iglesia de Corintios. Váyase a 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 1, verso 20 y 22. Segunda de Corintios, verso 1, 20 al 22. Amén. Escuche bien esta bendición.
Cuando usted lea el primer verso, que es el 20, él está hablando, escuche bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a los corintios, le está diciendo bien claro, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Usted a lo mejor hoy no entiende esa palabra, pero lo que está diciendo es, todas las promesas que Dios ha hablado, las hizo por Él y en Él. Sí, amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así es o así sea. Dios no puede jurar por nadie más que por sí mismo. Amén. No existe nadie más. Aleluya. Nosotros oímos que la gente dice, te juro por Dios. ¿Ok? O te juro por esto. Pero la misma Biblia dice que no hay que jurar ni por el cielo, ni por la tierra. Amén. Tenemos que tener cuidado de andar hablando. Pero cuando Dios habla y expresa, es algo diferente. Todas las promesas de la Biblia son en Él, sí, en Él, amén. En otras palabras, no dudes. Hay un sello de garantía y es Dios. Dios habló, Dios cumple. Qué lindo se siente, no sé usted, cuando usted conoce a una persona de palabra. No, hombre, es raro encontrar a alguien así. Cuando usted habla con una palabra y ahí es una palabra. Amén, es hermoso eso. Ahora bien, hermanos, ¿qué dice el verso número 21? Estamos, hermanos, en 2 de Corintios 1, verso 21. Y el que nos confirma en vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios nos confirma y nos unge en Él. No fue nadie más. Si Cristo lo hizo, entonces la palabra a mí me está diciendo que Cristo es Dios. Amén. ¿Y qué más dice ahí? Verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras, si yo tengo la unción del Santo, si yo tengo la unción de Dios, es porque estoy sellado. ¿Y qué son las arras? Las primicias. ¿Y qué son las primicias? Los dones. Imagínense cuántas cosas la iglesia puede hacer con los dones. Esas son apenas las primicias que Dios nos ha dado. ¿Qué tiene más Dios que ofrecer? Oh, hermano, no hay manera de imaginarnos esa gran bendición. Gloria a Jesús por eso. Ahora, hermanos, si usted sigue en 2 de Corintios, en el capítulo 7, verso 1, el apóstol también aclara. Gloria a Jesús, porque eso es para usted y para mí. ¿Cuántos nos sentimos amados de Dios? Dígame. Amén. Amén. Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, aquí hay que hacer algo. Entonces estas promesas son condicionales. Porque Dios las ha dado, pero con condición. ¿Por qué dijo el apóstol lo que sigue? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay promesas condicionales que la palabra de Dios nos habla en las epístolas, de las cuales usted y yo necesitamos que hacer obedientes, hacer que sujetarnos, hacer que caminar. De lo contrario, esas promesas ahí van a estar. ¿No se ha dado cuenta usted que vive en un lugar y resulta que hay programas? Imagínese que usted tiene una casa, pero usted no se había dado cuenta que hay un programa que le ayuda a las casas a algo.
y usted no sabía. Así es el cristiano ignorante que no lee la palabra de Dios. Hay muchas promesas de Dios listas para darle bendición, pero resulta que usted no la reclama. Amén. Porque cuando son condicionales, usted tiene que ¿qué? Presentarse al Señor y decir: Señor, yo estoy haciendo lo que me dices, dámelas. Cuando usted se presenta a esos programas, inmediatamente le dan la ayuda. Y usted dice: ¿por qué no lo hice antes? Porque no sabías. Así estamos nosotros. Nosotros no vivimos en bendición. Nosotros subsistimos en la tierra porque no entendemos las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios están a nuestra disposición, pero si no sabemos reclamarlas, no van a ser nuestras. Gloria a Jesús. Por eso dice aquí el apóstol: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Hay algo que usted no sabe. En la palabra de Dios hay dos promesas que Satanás ha hecho y declarado, y nosotros tenemos que saberlas también. Sí, en esas promesas que hay en la Biblia habla acerca de que Dios ha hecho promesas, que el hombre le ha hecho promesas al hombre, que el hombre le ha hecho promesas a Dios, y también hay dos promesas que el enemigo ha hecho. La primera promesa que vamos a ver, váyase a la Biblia corriendo, Mateo 4, verso 8. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue al desierto y fue tentado? Y una de las tentaciones, escuche bien, que el enemigo le hizo a Jesús, la convirtió en promesa. Escuche, el diablo más mentiroso, como dicen ustedes, saludando con sombrero ajeno. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Mateo 4, 8 y 9. Ya le había probado una vez y el Señor le habló con la misma palabra y lo reprende. Pero ahora dice la palabra de Dios, Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bueno, el enemigo nos puede mostrar todo, que sea de él, no es cierto. Aleluya. A ver, ¿y qué le dijo a Cristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Le estaba prometiendo todo eso, dárselo a cambio de una promesa condicional. Mire cómo el enemigo es mañoso y engaña. El enemigo siempre imita a Dios. Él sabe que Dios tiene dos clases de promesas, las incondicionales y las condicionales. Y digo, pues yo voy a decir como dice Dios. Amén. Y me voy a poner como Dios. A ver, yo te voy a dar todo esto a cambio de esto. ¿Cuánta gente no ha vendido el alma al diablo? Y al final, ¿a dónde van? A la misma muerte. Y no solamente física, sino espiritual. Cristo hay poder, hermanos. Y la segunda vez que el enemigo abre su boca está en 2 de Crónicas 18, 18 al 21, en donde hay un profeta de Dios que siempre habla verdad, pero el rey de Israel no quería oírlo, porque dice, este nomás me profetiza mentira, porque no quería oír más que lo que él quería oír. ¿Cuántas personas andan buscando profetas para que les profetice que ellos están ¿qué? Bien, bendecidos? Quieren oír que Dios está con ellos. Pero cuando Dios les habla, aleluya, y les dice que están mal, no lo recibo. No lo recibo, no es de Dios.
Pues algo así, hermanos, está pasando acá. Segunda de Crónicas 18, del 18 en adelante al 21 dice: entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel? Porque Acab, hermano, era un rey que nomás oía a los profetas mentirosos, pero no oía, hermanos, a los profetas de Dios. Amén. ¿Y qué dice ahí? Para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Ni entre ellos se ponían de acuerdo. Amén. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová, ese es Satanás. Que Dios lo reprenda. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Ya estaba haciendo promesa. Yo lo puedo hacer. ¿Ah? Cuando usted va a trabajar y le preguntan: ¿usted sabe hacer eso? Y usted le dice: sí, yo lo sé hacer. Y le preguntan: ¿y usted cree que puede arreglar esto en tanto tiempo? Y usted dice: en menos tiempo. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dando una promesa, diciendo que lo va a hacer, que lo puede hacer. Amén. ¿Cuánta gente es así? Y luego, escuche cómo el Dios, hermanos, usa hasta el mismo enemigo. ¿Para qué? Para disciplinar a sus hijos desobedientes. ¿Qué dice ahí la palabra? Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Eso es verdad. El Satanás es el espíritu de mentira. Amén. Y Jehová le dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque Satanás es padre de... Ahí estamos viendo bien claro la bendición. Dice el verso 22: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Estaba hablándole al rey. En otras palabras, todos estos que dicen que yo estoy hablando, te están diciendo mentira. ¡Qué tremendo! Gloria a Jesús. En la Biblia también, hermanos, hay 28 promesas que Dios dio a través de ángeles. Eso también es bíblico. Ahora bien, vamos pues, hermanos, a ver en la Biblia de que hay mucha bendición, hay promesas. Y yo le invito a usted que me está escuchando, que me está viendo, que no se pierda la segunda parte de esta bendición. ¿Por qué? Porque vamos a dar las promesas, hermanos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue la primera promesa? Y si las promesas todavía están vigentes para nosotros. Si usted gusta acompañarnos la próxima ocasión, aquí, en este mismo lugar, usted nos puede encontrar y podemos seguir en la bendición del Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar. Buen Dios y Padre, gracias por esta bendición, por esta primera parte, Señor, que hemos hablado acerca de las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos hoy que nosotros ignoramos? Pero tú, a través de tu palabra, hoy nos estás hablando de esas promesas. Nos estás diciendo: sí, yo quiero, Señor, saber de esas promesas. Si usted tiene ese corazón que quiere buscar a Dios, entonces pídale a Dios que desespere su alma
para que conozca estas promesas tan importantes que nos afectan y nos benefician a todos. Señor, trae, Señor, despertar en tu pueblo y que sea, Señor, de grande bendición para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga.